30 datos curiosos que no sabías. En el corazón de Sudamérica se encuentra la Amazonía, el ecosistema más grande del planeta, abarca más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Una vasta región de selvas tropicales que alberga una incalculable biodiversidad, desde los árboles más altos del mundo hasta los ríos más caudalosos del planeta, y es hogar de más de 10% de las especies conocidas, en un intercambio delicado y en constante evolución. En las profundidades de la selva amazónica, un mundo primitivo y vibrante se esconde, donde más de 10% de todas las especies conocidas de plantas y animales habitan. Un bosque que cubre más de 1 millón de kilómetros cuadrados, donde la luz del sol apenas logra filtrarse entre las capas densas de vegetación, creando un ambiente húmedo y constante. Aquí, las raíces de las plantas se entrelazan con las ramas de los árboles, creando un ecosistema complejo y dinámico que sutilmente rige el ritmo de la vida en esta extensa y misteriosa tierra. En la vasta vegetación amazónica, el río Amazonas surge como un gigante, impulsado por el clima tropical y con un flujo tan impresionante que supera a todos los demás ríos del planeta. Con un volumen de más de 209.000 metros cúbicos por segundo, el Amazonas corta a través de Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, creando un lienzo sin fin de agua y vida, que sustenta a una gran variedad de especies únicas y misteriosas. En las profundidades de la selva amazónica, un hermoso equilibrio entre la vida y la muerte se mantiene en armonía. Esta vasta región, un tubo verde que se extiende por todo el mundo, es la respiración de la Tierra. Aproximadamente el 20% del oxígeno que respiramos proviene de las plantas y las algas que florecen en la Amazonía, un verdadero pulmón del planeta, que produce y purifica el aire que respiramos todos los días, manteniendo viva la vida en nuestro planeta. Las montañas andinas, formadas hace más de 70 millones de años, albergan un tesoro escondido, las aguas subterráneas que suministran el agua a millones de personas en todo el continente. A lo largo de millones de años, la lluvia y los escurrimientos naturales han excavado un complejo de pozos y vías de drenaje que conectan los ríos más grandes de América Latina con el subsuelo. Por lo tanto, el macizo andino se convierte en la principal fuente de esta vital corriente acuífera. La selva amazónica, el ecosistema más grande del planeta, se estrecha sustancialmente a lo largo de la costa noroeste del Brasil, extendiéndose a través de 10 países de América del Sur. Con más de 5.500 millones de hectáreas de biodiversidad, esta región es un refugio vital para una quinta parte de las especies terrestres y más de 40.000 plantas y animales conocidos. Su verdadero tamaño, cuya estimación se remonta a más de 7 millones de kilómetros cuadrados, lo convierte en un coloso que podría aislar a Europa de Australia en caso de una catástrofe global. En el corazón de la Amazonía, una leyenda se convirtió en una realidad. En un descubrimiento que dejó al mundo en asombro, un equipo de científicos encontró el diente de sabinero más grande jamás registrado, con una longitud de más de 7 metros. Este hallazgo marino, que data del período Cretácico, fue excavado de la capa sedimentaria de la selva brasileña, revelando una historia de millones de años de evolución y supervivencia en este gigante marino. En la más grande Amazonía, un rincón del planeta donde la diversidad es el mosaico que la caracteriza, hay más de 400 idiomas indígenas y más de 400 tribus que habitan este vasto territorio. Cada uno de estos grupos lingüísticos y culturales tiene su propia historia, su propia tradición y su propia forma de entender el mundo que los rodea. En este verdadero laberinto de lenguas y culturas, la identidad es lo más valioso. En las profundidades de la selva amazónica, un clima tropical omnipresente gotea sin cesar. La capa de nubes perpetua cubre el cielo, condensándose en gotas que caen de manera constante, creando un ritmo de lluvia incesante. Con una precipitación anual de más de 4.000 metros, la selva amazónica experimenta una de las tasas de lluvia más altas del planeta, con cantidades que llegan a alcanzar hasta 40 metros cúbicos de agua al día, alimentando la vida salvaje y manteniendo viva este ecosistema único. Entre las profundidades misteriosas de la selva amazónica se esconde un tesoro de sustancias medicinales que han cautivado a los científicos y pueblos indígenas durante siglos. Planta de coco, gota de mar y mandrágora son solo algunos ejemplos de especies que han demostrado propiedades curativas en condiciones tan variadas como el cáncer, la malaria y la epilepsia.
Estas plantas, cultivadas y utilizadas por décadas, siguen siendo una fuente vital de conocimiento y salud en una de las regiones más biodiversas del planeta. En el corazón de Sudamérica, un río gigante desborda de vitalidad y belleza, azotando con sus torrenciales aguas los paisajes más variados de la Tierra. Con una longitud estimada en más de 6.400 kilómetros, el río Amazonas es probablemente el longest river del planeta, capaz de rodear la Tierra si se continuara en una sola dirección, superando incluso al círculo de la Tierra en un viaje sin parar. En la espesa jungla de la Amazonía, una gigantesca bolsa de biodiversidad esconde el secreto de salvar vidas. Más del 15% de los medicamentos utilizados en todo el mundo se derivan de sus herbáceas y plantas, desde la insulina para el diabetes hasta los antitumorales y los tratamientos para el cáncer. La Amazonía es un laboratorio silencioso, donde la Mother Nature ha estado trabajando durante millones de años para crear sustancias milagrosas, esperando que los científicos descubranlas. En las profundidades de la selva amazónica, un mundo entero de vida se esconde, escondido detrás de la vegetación densa y la humedad eterna. La selva es un ecosistema vibrante, donde la biodiversidad se ha acumulado a lo largo de millones de años, creando una red compleja de relaciones entre especies. Aún se estima que alrededor del 20% de las especies del planeta se encuentran en este increíble reino vegetal, un tesoro que sigue siendo desconocido para la ciencia. En la selva amazónica, un ecosistema primitivo y vibrante, se esconde una inmensa diversidad de vida. El río Amazonas, el más grande del mundo, fluye a través de una red de canales y deltas, creando un refugio para una variedad de especies. Los tigres, leones y jaguares, depredadores ferozmente eficientes, se deslizan silenciosamente a través de la maleza, mientras que las enormes anacondas, serpientes gigantes, se acercan lentamente a sus presas, listas para una atrapada con su poderosa presión. En el corazón de América del Sur, una vasta expansión verde y primitiva se esconde, oculta por más de 1.000 millones de árboles y vegetación de una riqueza inimaginable. La selva amazónica, tan extensa que podría absorber el impacto de un meteorito de 10 kilómetros de diámetro, es un ecosistema que ha estado experimentando durante millones de años. Su biodiversidad, sin precedentes en el planeta, se encuentra en constante transformación bajo la influencia de factores climáticos y geomórficos. Las tierras de la Amazonía, un ecosistema gigantesco que cubre un 40% de la superficie terrestre, se extienden desde el Ecuador hasta el límite norte de Argentina, abarcando más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados. Dentro de este vasto territorio, se encuentran más de 10 millones de especies, incluyendo más del 20% de las plantas y animales del planeta, y es el hogar de comunidades indígenas que han habitado estas tierras durante miles de años. En el corazón de Sudamérica, una pulpa vegetal gigantesca se esconde, un verdadero tesoro planetario. La selva amazónica, la densa capa superior de la corteza terrestre, cubre casi 1 millón de kilómetros cuadrados, una área mayor que Estados Unidos en combinación. Su profundo eco silicio se extiende más allá de la atmósfera, y su sombra lo recubre incluso la superficie lunaria, un verdadero reino oculto que ha sido un misterio durante siglos. En la vasta región amazónica, donde la selva es tan densa que apenas permite la luz del sol, se encuentra el río más grande del planeta, un gigante que desafía la imaginación. Con sus 209.000 kilómetros cuadrados de superficie, el río Amazonas es una mar de agua que fluye a través de Brasil, Perú, Colombia y otros países, creando un ecosistema único que alberga una inhóspita variedad de vida silvestre y esencial para el equilibrio del planeta. En el corazón de Sudamérica, una selva tan vasta y exuberante como la Amazonía alberga más de la mitad de todas las especies de plantas y animales que existen en el planeta. Con un tamaño que abarca casi el 40% de las tierras terrestres, esta región del tercer mundo es el refugio de una biodiversidad sin precedentes. Desde los majestuosos caimanes hasta las inigmis árboles gigantes, cada especie que habita la Amazonía juega un papel vital en un ecosistema delicado y entrelazado. En la corriente del río Amazonas, las sombríos teyuris murmuran sus secretos a través de las aguas cristalinas. Al redes de millones de años de evolución, esta selva gigantesca se ha convertido en un laberinto inabarcable, donde la vegetación es tan densa que puede hacer que una persona camine durante horas sin salir al sol.
La sombra es el rey en este reino verde, donde la vida se despliega en capas imponentes y la biodiversidad es un verdadero tesoro escondido. En las profundidades de la Amazonía, un mundo verde y vibrante se esconde detrás de una capa de niebla constante. El clima es tan húmedo que solo el 20% del aire se filtra a través de las hojas de las plantas, mientras que el 80% se condensa en gotas finas que caen como una lluvia constante. Esta descomposición del aire es el motor que alimenta la famosa lluvia de la Amazonía, un fenómeno que es esencial para la supervivencia de este ecosistema único. En el corazón de Sudamérica se encuentra la Amazonía, una selva inmensa y primitiva que cubre una gran parte del continente. Esta región tan vasta es responsable de producir aproximadamente el 20% del oxígeno que respiramos, convirtiéndola en el pulmón de la Tierra. Las algas y las plantas de la Amazonía absorben el dióxido de carbono y liberan oxígeno a través del proceso de fotosíntesis, convirtiendo esta selva en un lugar crucial para la supervivencia de la vida en la Tierra. Hace 50 millones de años, cuando la corteza terrestre aún estaba en proceso de formación, el bosque amazónico comenzó a tomar forma, rodeando las masas de tierra que se iban formando en el cruce de los ríos Amazonas y los Andes. Con el paso del tiempo, este ecosistema se ha convertido en un refugio para una biodiversidad sin precedentes, donde especies como la madera de la ceiba y el tucán han evolucionado sin cambios importantes. En el corazón de Sudamérica, un vasto y misterioso mundo se esconde, un lugar de verdura exuberante y biorriqueza sin precedentes, la selva amazónica. Con más de 40 millones de kilómetros cuadrados, se extiende por 8 países, desde Venezuela hasta Perú, creando un ecosistema único y hostil que abarca casi el 40% de la biodiversidad terrestre de la Tierra. Esta selva gigantesca es un refugio para millones de especies, desde aves y mamíferos hasta plantas e insectos, que se han evolucionado en un ritmo frenético durante millones de años. En el corazón de América del Sur, el río Amazonas es un límite natural que separa el mundo conocido. Con un ancho que puede alcanzar los 10 kilómetros, este gigantesco flujo de agua es un obstáculo formidable para la navegación. En su curso, el río Amazonas recoge y libera las aguas de las lluvias del Amazonas, creando una fuente inagotable de energía hidroeléctrica y apoyando la vida en un ecosistema diverso y vibrante, donde la biodiversidad es simplemente inimaginable. En el corazón de Sudamérica, una región de inmensa biodiversidad y riqueza cultural, se encuentra la Amazonía, tierra de más de 400 idiomas indígenas y más de 400 tribus que lo hablan. Cada lengua es un testimonio de la historia, la tradición y la sobrevivencia de sus hablantes, que viven en armonía con la selva y sus rituales, música y arte, en una red de comunidades que se extiende por millones de hectáreas de la selva amazónica. La selva amazónica es un ecosistema sin igual, donde la biodiversidad es tan exuberante que se estima que alberga más de 390.000 especies de plantas y animales que viven en una relación delicada con su entorno, y desde los árboles gigantes hasta las criaturas más pequeñas, cada uno juega un papel vital en el equilibrio de este mundo verde, donde la vegetación y la fauna se entrelaza en una danza eterna. En el corazón de América del Sur, un mundo vegetal tan exuberante que es difícil de imaginar. El bosque amazónico, el ecosistema más extenso del planeta, es un laberinto de colores y texturas donde la luz del sol se disipa como una bruma. Solo un 10% de la radiación solar que entra en la selva logra alcanzar el suelo, mientras que la mayor parte se dispersa en escursidores y sombras, creando un ambiente único y misterioso. En las profundidades de la selva amazónica, la historia de la humanidad se escondía. Más de 12.000 años atrás, en un valle fluvial que hoy es Perú, los primeros humanos se asentaron con habilidades y tecnología primitivas, dejando tras de sí huellas de una vida en armonía con la naturaleza. La Amazonía se convirtió en un escenario de experimentación y evolución, donde la diversidad de la flora y la fauna nutritiva nutrió y protegió a una sociedad que se fue desarrollando y madurando.